El siguiente problema se basa en minimización y dice así: un contenedor que transporta desechos peligrosos se fabrica de plástico pesado y se forma al unir dos hemisferios a los extremos de un cilindro circular recto, como se muestra en la figura. Al hablar de dos hemisferios nos están indicando que una esfera se partió a la mitad y una mitad se colocó en una de las puntas del cilindro y la otra mitad en la otra punta. Dice que el volumen total del contenedor es de 30 pies al cubo. El costo por pie cuadrado para los extremos es 1,5 veces el costo por pie cuadrado del plástico usado en la parte cilíndrica. Encuentre las dimensiones del contenedor de modo que su costo de producción sea mínimo. Y la sugerencia que nos dan es que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por r al cubo y su área superficial es 4 pi por r al cuadrado. Lo primero que debemos de ver es cuál va a ser el volumen total. El volumen total que vamos a tener aquí dice que va a ser igual al volumen que está ocupando el cilindro más el volumen que está ocupando la esfera. Ahora, el volumen que está ocupando el cilindro nosotros lo podemos hallar si encontramos el perímetro del círculo que se forma aquí en la punta. Si encontramos ese perímetro, entonces podríamos decir que al multiplicarlo por h estamos encontrando el volumen. Sabemos también que el perímetro de un círculo es igual a pi por r al cuadrado. Pero como estamos encontrando el volumen, pi por r al cuadrado lo vamos a multiplicar ahora por h para encontrar el volumen completo, quedando de la siguiente forma: más el volumen de la circunferencia. Pues nos lo están dando en las indicaciones. Nos están diciendo que el volumen de una esfera, no circunferencia, sino de una esfera, es 4/3 de pi por r al cubo. Así que lo podríamos sumar ahorita. Recordemos, esto dice que va a dar un total que nos está indicando el problema de 30 pi. El objetivo de hacer esto no es minimizar esta ecuación, sino que va a ser despejar la variable h. Si despejamos la variable h y luego hacemos una función en la que vamos a definir el costo dependiendo del radio, porque es el material más caro que existe, entonces podemos averiguar también, cuando ya conozcamos el radio, sustituirlo en la ecuación de h para conocer cómo va a quedar la dimensión de h y cómo va a quedar el radio. Despejemos esta ecuación y miremos cómo queda. Para despejar la letra h vamos a dejar entonces acá pi r al cuadrado por h y trasladamos al otro lado de la ecuación el 4/3 de pi por r al cubo. Recordamos que el objetivo es que la letra h quede sola para que quede completamente despejada. Así que podemos pasar pi r al cuadrado a dividir en cada uno de los términos que están del lado derecho, quedando de esta forma. Lo siguiente es verificar que podemos simplificar pi con pi. El cubo se puede simplificar con el r al cuadrado y también pi con pi. Por lo tanto, h va a quedar de la siguiente forma. Y ahí podemos dejarla ya como una h despejada, que vamos a sustituir con el valor ya que vamos a encontrar de r después de minimizar la ecuación del costo. Al observar de nuevo la figura, entonces nos damos cuenta que si encontramos el perímetro de esta circunferencia y lo multiplicamos por h, estamos obteniendo
el área superficial del cilindro. Vamos a decir que nuestro costo en función del radio va a ser igual a el perímetro de nuestro círculo que estamos observando aquí adentro, que sería 2 multiplicado por pi multiplicado por r multiplicado por h, más, y vamos a recordar algo que decía el problema. El problema decía que el costo del material de las esferas era 1.5 el costo del material que estaba en el cilindro. Por lo tanto, lo tenemos que multiplicar por 1.5. O lo podemos colocar, como estamos trabajando fracciones, como 3 medios. 3 medios multiplicado por el área superficial de esta esfera. Nos dieron la fórmula al decirnos que el área superficial es 4 pi r al cuadrado. Sin embargo, sigue existiendo la variable h. La variable h ya la teníamos despejada en nuestra anterior ecuación, que era que h es igual a 30 dividido entre r al cuadrado menos 4 por r dividido entre 3. Así que vamos a hacer la sustitución en la ecuación que acabamos de plantear, quedando de la siguiente forma. Aquí ya sustituimos la h y está en términos de r. Ahora, deberíamos de multiplicar el 3 medios por este término que está aquí adentro. Si multiplicamos 3 medios por 4 y le podemos colocar un 1 abajo, 3 medios por 4 dividido entre 1, va a quedar 3 por 4 es 12, 2 por 1 es 2 y 12 entre 2 es 6. Debemos desarrollar la función que tenemos aquí escrita en términos de r, dejándola de la siguiente forma. 2 pi r por 30 se va a convertir en 60 pi r pi r por 30 se va a convertir en 60 pi r. Ahora, debemos de multiplicar 2 pi r por 4r, lo cual va a convertirse en 8 pi r al cuadrado. Más 6 pi r al cuadrado. Teniendo esa ecuación nos damos cuenta de que tenemos términos semejantes y que se pueden reducir. En primer lugar, podemos reducir también r con el cuadrado que está en la parte de abajo. Y ahora, en la siguiente, sabemos que tenemos 8 pi r al cuadrado dividido entre 3, que se podría tomar como un menos 8 tercios. Y es un término semejante al 6 pi r al cuadrado. Los dos tienen pi r al cuadrado. Así que si escribimos menos 8 tercios y a eso le sumamos 6, el resultado nos va a dar igual a 10 tercios. Quedando nuestra ecuación así. Para encontrar el mínimo, ahora vamos a decir que C de R debería de ser igual a 0. Como queremos hacer la derivada con respecto a R de la expresión que está acá, podríamos reescribirla de la siguiente forma. Cuando derivemos, vamos a decir que menos 1 por 60 es menos 60. Copiamos pi, que es una constante, y al exponente de r le debemos de restar una unidad, que se va a convertir en menos 2. Más, cuando multipliquemos ahora 2 por 10, se va a convertir en 20 tercios. Agregamos pi, y a r le vamos a restar una unidad, quedando como r a la 1. Si se desea, esta misma ecuación se podría reescribir, no olvidando que dijimos que el C' de R era igual a 0, o sea que esto debemos de igualarlo a 0. Y tenemos que despejar R en algún momento.
podemos encontrar un mínimo común denominador que va a ser 3r al cuadrado. Para encontrar el mínimo común denominador, para poder hacer esta suma de fracciones, tenemos r al cuadrado y tenemos 3. Así que vamos a elegir 3r al cuadrado como el mínimo común denominador. Ahora, vamos a empezar a dividir 3r al cuadrado entre r al cuadrado, solo queda 3. Y 3 por menos 60 se va a convertir en menos 180 pi. Ahora, podemos decir que 3r al cuadrado dividido entre 3 va a quedar solo como r al cuadrado. Multiplicado por 20 pi r se va a convertir en 20 pi r al cubo. Esto sigue siendo igual a 0. Continuando en la parte de arriba, nos damos cuenta de que acá nosotros podemos factorizar. Hay un factor común. El factor común sería 20 pi. Entonces lo escribimos y a la hora de empezar a hacer las divisiones, quedando solamente en el primer término un número 9 negativo. En el segundo término va a quedar 20 pi r al cubo. Entre 20 pi solamente nos va a quedar un r al cubo. Y esto es igual a 0. Ahora, podríamos trasladar a dividir el 20 pi acá, recordando también que nos falta agregar 3r al cuadrado en el denominador. Si pasamos a dividir 20 pi acá, 0 entre 20 pi va a seguir siendo 0. Por lo tanto, nuestra expresión va a quedar de la siguiente forma. Después podríamos trasladar a multiplicar este 3r al cuadrado por 0. Y entonces va a seguir siendo 0 y solamente nos va a quedar que menos 9 más r al cubo es igual a 0. Como el objetivo es despejar r, podemos decir que r va a ser igual entonces, r al cubo va a ser igual a 9, o que la raíz cúbica de ambos lados de nuestra ecuación va a quedar como que r es igual a la raíz cúbica de 9, o que r es igual a 9 elevado a la 1 tercio. Tenemos el valor de r. Usamos el criterio de la segunda derivada para verificar que es un mínimo. Obtengamos la segunda derivada. Dice que c' va a ser igual entonces a... Podemos volver a reescribir esta como lo hicimos en el anterior método para evitar utilizar la regla del cociente. Cuando empecemos nosotros a hacer nuestra segunda derivada, menos por menos se va a convertir en más. Y 2 por 60 va a quedar como 120. 120 pi r a la menos 3. Le restamos una unidad al exponente de r. Más. En el siguiente, aquí tenemos un 1. 1 por 20 tercios va a quedar como 20 tercios de pi y la r desaparece. En ese momento tenemos nuestra segunda derivada y podemos entonces también decir que esta segunda derivada debería de ser mayor a 0. Recuerden, podemos regresar también la r que está a la menos 3 a la parte de abajo. Y sacar un factor común que va a ser 20 pi. Lo siguiente que debemos de hacer es recordar que r al cubo las tenemos planteada como un r es igual a 9 a la 1 tercio. Entonces, si lo sustituimos y decimos que r al cubo va a ser 9 elevado a la 1 tercio, si hacemos la prueba y decimos que 9 elevado a la 1 tercio y esto está elevado ahora al cubo, 3 por 1 tercio es 3 tercios, y 3 tercios se va a convertir en 1, o sea que el resultado es 9. Por lo tanto, podríamos decir que 20 pi multiplicado por 6 dividido entre 9 más 1 tercio va a ser mayor que 0. Y eso nos está comprobando que esto es un mínimo.
Cuando ya tenemos la opción de que sea un mínimo, cuando ya comprobamos que es un mínimo, entonces ya podemos sustituir el valor de r en la ecuación que habíamos planteado originalmente, despejando la letra h. Para simplificar, ahora decimos que h se podría escribir como 30, que se puede escribir como 3 por 10. La parte de abajo, 9 no es primo, así que podríamos decir que 9 es 3 al cuadrado. Menos 4. Y notamos también que 9 se puede escribir como 3 al cuadrado, dividido entre 3. Ahora, si multiplicamos los exponentes, 2 por 1 tercio es 2 tercios, por 2 serían 4 tercios. Y si multiplicamos 1 tercio por 2 se convierte en 2 tercios. En el momento en que decidimos cambiar del denominador al numerador algún valor, debe de cambiar también su signo de exponentes. Sabemos que este 3 también tiene un menos 1. Así que lo vamos a escribir de la siguiente forma. Y recordando que también el primer término tiene un valor 1 como exponente. Cuando querramos trabajarlo, nos vamos a dar cuenta de que si copio de primero este valor 1, 3 a la 1, al multiplicarlo por 3, se copia la base y se suman algebraicamente sus exponentes, o sea, 1 menos 4 tercios. Al que también vamos a copiar la base 3 y vamos a operar sus exponentes. 2 tercios menos 1 tercio se convierte en menos 1 tercio. Esto hace que automáticamente tengamos valores que son términos semejantes. Tienen una base 3 a la menos 1 tercio los dos. Por lo tanto los puedo operar y decir que 10 menos 4 es 6. Por último, recordamos que 6 también es un número compuesto que se puede expresar como 2 por 3. Y ese 3 está elevado a la 1 por 3 a la menos 1 tercio. Dándonos como resultado un número 2, copiamos el 3 y decimos que 3 debe estar elevado a la 1 menos 1 tercio, que es igual a 3 a la 2 tercios. Si lo queremos dejar en su forma radical, sería un 2 multiplicado por la raíz cúbica de 3 al cuadrado. O decir que es igual a 2 por la raíz cúbica de 9. Viendo así el resultado de h. Por lo tanto, podemos responder entonces que r va a ser igual a la raíz cúbica de 9, y no olvidemos colocar la dimensión al pies. Y h dice que va a ser igual a 2 por la raíz cúbica de 9, y no olvidemos también colocar la dimensional 10, llegando así a la respuesta final.